dominical de hoy, leyendo una porción que se encuentra en Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 6. Voy a dar lectura a esta porción. La palabra del Señor dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vamos a orar a nuestro Dios encomendando este tiempo en sus manos. Padre amado, te damos gracias, Señor bendito, porque tenemos tu palabra, porque nos podemos reunir alrededor de ella, Señor, sea utilizándola en este tiempo, que podamos aprender más de ti, que podamos tener nuevas herramientas, Señor, para poder proclamar el Evangelio, Señor, para poder también llevar nuestras vidas, Señor, de mejor manera. Te encomendamos esto, encomendamos también a las maestras, a los maestros, Señor, que lo puedan hacer de buena forma para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Pido ahí a los maestras que puedan estar pasando a sus clases con sus respectivos alumnos, a las clases. Y vamos a seguir con nuestro curso de evangelismo que hemos estado llevando adelante a lo largo ya de varias clases. Si no me equivoco, esta es la clase número 9, si es que no me equivoco, acerca de evangelismo, ¿ya? Así que vamos a continuar y cada vez, no sé si se han dado cuenta, pero cada vez el curso se ha vuelto un poco más práctico. Hemos abordado ciertos fundamentos, ciertas bases, pero semana a semana hemos intentado darles herramientas prácticas para que podamos utilizarla de inmediato el día de mañana, quizás cuando salimos a los trabajos, cuando compartimos con nuestros vecinos. Son herramientas muy prácticas que podemos echar mano de inmediato, ¿ya? Así que en ese sentido vamos a seguir avanzando en nuestro curso y la clase de hoy se denomina Sé Intencional, ¿ya? Sé Intencional en el evangelismo, y vamos a hablar un poquito cómo podemos crecer en ser intencionales en cuanto al evangelismo en nuestras vidas, ¿ya? Y para eso me gustaría partir con la siguiente imagen. No sé si alguien sabe quién es él o quiénes son ellas. ¿Ya? Esas niñas son Selena y Venus Williams, y él es Richard Williams, que es su padre. Bueno, estas dos mujeres se convirtieron en tenistas, estas niñas se convirtieron en tenistas. La más pequeña de ellas se convirtió en una de las mejores tenistas de la historia, y muchos la catalogan como una de las mejores deportistas de la historia. Y bueno, valga la redundancia, su historia cuenta de que cuando eran pequeñas, el papá, quizás como una especie de obsesión, pero también con un compromiso gigante con las vidas de sus niñas, antes que nacieran se propuso un plan para que estas niñas fueran tenistas. Y se dice que incluso escribió un libro como de 78 páginas en el paso a paso, más o menos, una estrategia para que estas niñas se convirtieran en tenistas profesionales. ¿Ya? Podremos tener acuerdo o desacuerdo con el método que él utilizó para lograr que estas niñas se convirtieran en tenistas, pero lo que sí podemos destacar es que él tenía un propósito claro para estas pequeñas. Las pequeñas crecieron con un propósito claro y toda su vida estuvo envuelta y sumergida normalmente alrededor del tenis. ¿Ya? Fue una vida bastante sacrificada, una vida dedicada a eso desde muy pequeñitas. Él comenzó a entrenarlas a los 4 años y finalmente rindió frutos, y el propósito de la vida de estas niñas se cumplió porque se convirtieron en las tenistas más grandes de la historia, o una de las tenistas más grandes de la historia. ¿Por qué quiero hacerlos reflexionar con respecto a esto, y sobre todo con respecto al plan que ideó este hombre antes que nacieran estas pequeñitas, y que hubo un paso a paso que él siguió para poder lograr el objetivo? Que quisiera en esta clase sobre todo enfocarme en la manera en que nosotros estamos planificando nuestra vida, quizás cómo nos proyectamos a largo plazo y en quién queremos ser quizás en 10 o en 20 años más. Y más que lo que nosotros queramos ser, o incluso lo que nuestros padres quieran ser, lo que el Señor quiere que seamos, ¿ya? Y eso es una pregunta buena que podemos hacernos. Como creyentes, el Señor nos ha dado un propósito. Y es interesante pensar cómo nosotros estamos planificando nuestras vidas para cumplir ese propósito.
Quizás no vamos a escribir un libro de 78 páginas como lo hizo el papá para cumplir el propósito que él quería para sus hijas, pero sí es interesante quizás detenerse en este punto y pensar, ok, si el Señor quiere que mi vida tenga este propósito, ¿de qué manera yo me estoy planificando o proyectando para cumplir ese propósito de mejor manera cada día? La siguiente, por favor, Jairo. La palabra del Señor en Efesios 5, 15 al 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Ya? Las Escrituras nos instan de cierta manera a ser diligentes en cuanto a la forma en que estamos viviendo nuestra vida, específicamente ahí la manera en que estamos utilizando nuestro tiempo. ¿Ya? Y creo que es un buen ejercicio que vamos a hacer en esta clase, detenernos un poco y pensar, ok, si el Señor me salvó para anunciar sus virtudes, ¿cierto? Él me trajo de las tinieblas a su luz admirable, con ese propósito, anunciar sus virtudes. Si Él me salvó para eso, para que yo anuncie sus virtudes, ¿de qué manera yo puedo planificarme, proyectarme para hacer eso cada día de mejor forma? ¿Ya? ¿Cuál es el plan que tengo para poder hacer eso? Si es que Él me salvó para eso, para anunciar sus virtudes, ¿de qué manera voy a andar sabiamente y voy a planificar mi vida, tener estrategias para cumplir ese propósito que el Señor me ha dado? Ahí hay una pregunta interesante. ¿Cómo podemos ser intencionales en el evangelismo? ¿Ya? Y en esta clase vamos a hablar acerca de eso, cómo planificarnos en cuanto a compartir la buena noticia del evangelio. A veces pensamos que todo esto se tiene que dar completamente de manera natural, ¿cierto? Yo me dejo a veces, como me entrego simplemente a las circunstancias, y si es que por a veces motivo alguien específicamente se me acerca de la nada y me dice, compárteme el evangelio, lo voy a hacer. ¿Ya? No sé si eso responderá necesariamente a lo que Efesios nos llama ahí a ser diligentes y pensar de manera sabia cómo puedo ser sabio e intencional para comunicar la buena noticia del evangelio. Así que vamos a conversar acerca de algunas formas, y quizás en la palabra de Dios no aparecen pasajes tan explícitos en cuanto a cosas que podríamos implementar en nuestra vida hoy. Así que la clase de hoy va a ser, como podríamos decir, sabiduría práctica, ¿ya? Más que nada. Y lo primero que me gustaría que abordáramos es, en cuanto a esta meta de poder ser intencionales en nuestra vida en cuanto al evangelismo, es detenernos y identificar hoy cuáles son las barreras que hay en nuestra vida que no nos permiten evangelizar. ¿Ya? Quizás tampoco lo pensamos, como dije, normalmente cuando pensamos en el evangelismo pensamos algo que se va a dar completamente natural y una persona nos va a preguntar explícitamente eso. Una buena pregunta a hacerse para ser intencionales es identificar qué nos está deteniendo para evangelizar y tratar con eso en nuestras vidas. ¿Ya? Y quiero que pensemos, ¿por qué no evangelizamos? ¿Cuáles son las razones por las cuales nosotros de manera personal no evangelizamos? ¿Ya? Nosotros sabemos que probablemente en cada temporada de nuestra vida el evangelismo se va a ver de diferentes formas. Hay periodos de nuestra vida donde tuvimos más tiempo, hay periodos en donde estuvimos, no sé, trabajando rodeados de personas que no eran no creyentes, hay periodos donde teníamos los niños pequeños y estábamos en la casa quizás, hay periodos en donde estuvimos enfermos quizás por un gran periodo de tiempo y nos estuvimos compartiendo con muchos no creyentes. Sabemos que las circunstancias son diferentes en cada temporada, pero yo estoy seguro que en cada temporada de nuestras vidas el Señor nos ha dado oportunidades. Ha puesto quizás diferentes personas no creyentes a nuestro alrededor. Y la pregunta es, ¿cuáles son las barreras que nos han impedido evangelizar? Abrir nuestros labios y evangelizar. ¿Ya? Y en base a eso me gustaría proponerles tres preguntas que podrían considerarse como quizás barreras que hay en nuestros corazones y que no nos hemos dado cuenta que eso nos está deteniendo para evangelizar. Y lo primero que quisiera que pensáramos es quizás la barrera de nuestro corazón que no quiere hacerlo. ¿Ya? Quizás ese es lo primero que podemos identificar en nuestros corazones. ¿Ya? La primera pregunta que podríamos hacernos es ¿por qué no estoy siendo intencional? ¿Por qué no estoy planificando mi vida para evangelizar? Es que quizás no deseamos hacerlo. No deseamos hacer lo que Jesús nos pidió y nos demandó que hiciéramos. Simplemente no estamos motivados, no hay un deseo. ¿Ya? Nosotros hemos hablado en otras clases de que es importante estar capacitado. Sí, es importante estar capacitado, ¿cierto? Tener el conocimiento, conocer el evangelio, saber comunicarlo, ¿cierto? Sin embargo, a menudo quizás no ese es el factor por el cual no predicamos, sino que es que simplemente no queremos. Tampoco es el factor que nuestra personalidad. A veces decimos, ¿sabes qué? Yo soy introvertido y por eso ese quizás es mi mayor barrera, ¿ya?
Ahora, seamos introvertidos o extrovertidos, tengamos muchos amigos o pocos amigos, todo parte por aquí, por un sincero deseo por poder evangelizar. Quiero que piensen un momento en la historia de Jonás, que el Señor le dio un llamado y le dio un mensaje claro que predicar. Y él tenía el conocimiento, tenía el mensaje y tenía la oportunidad. Estaba todo dado para que lo hiciera. Pero su problema no fue de conocimiento, de no saber el mensaje, ni tampoco su problema fue de no tener la oportunidad, no tener a las personas a las cuales predicarle. El problema de ese hombre era su corazón, ¿cierto? Él no quería y de hecho tomó un barco en la dirección contraria. ¿Ya? Entonces el problema no fue de preparación, no fue necesariamente de no tener oportunidad, sino que fue el corazón. Él no quería. ¿Ya? Y hoy día, en cierta manera, si es que alguno piensa que aún no está preparado, estamos preparándonos. La iglesia está dando esta oportunidad para prepararnos, nos está dando las herramientas. Y estoy seguro que tenemos gente, tenemos oportunidades alrededor. Y quizás lo que tenemos que reconocer es que no tenemos el deseo, no tenemos la motivación correcta. Y no queremos obedecer al Señor. ¿Ya? Y es importante identificarlo para poder tratar con nuestros corazones. Es importante reconocer que necesitamos la motivación correcta. Ahora, una pregunta interesante acá en cuanto a la motivación o la razón por la cual vamos a evangelizar es si es que es posible tener una motivación incorrecta para evangelizar. Si es que yo podría incluso evangelizar, pero con esto de manera incorrecta, con una motivación incorrecta. A ver si es que alguien me pudiera dar un ejemplo de una motivación incorrecta para evangelizar. Ya por egocentrismo, por narcisismo, ya ¿cómo se vería eso? ¿Por qué sería egocéntrico quizás? ¿O cómo se vería alguien egocéntricamente movido a predicar? ¿Ya? Eso es importante, hay algún punto importante. Incluso si es que estamos evangelizando, hay que hacerse esta pregunta. ¿Estoy motivado por lo que el Señor quiere que esté motivado? Porque podría ser una persona que en verdad me encanta hablar, tengo habilidades para comunicar y para convencer a la gente, y me encanta poner mi punto sobre la mesa y, ¿sabes qué? Vencer quizás un argumento. Y me encanta cómo se siente ese, me encanta que las miradas estén sobre mí, me encantan los aplausos. Es una motivación incorrecta. Entonces esta pregunta no es solamente para los que tenemos barreras y no estamos evangelizando, si incluso estamos siendo movidos a predicar el evangelio, es una pregunta que tenemos que hacernos en todo el tiempo. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué nos está moviendo a evangelizar? No. Otra razón equivocada es que salgamos de acá a evangelizar por temor al hombre. Porque aquí estamos predicando eso y ¿sabes qué? Estamos ejerciendo presión sobre ustedes y la próxima semana el pastor va a preguntar y tengo que responder que sí. Así que tengo que ser movido a evangelizar. También podría ser una razón equivocada por la cual ser movido a evangelizar. ¿Por qué debiéramos compartir el evangelio? Aquí solo quiero compartir 3 y podríamos encontrar más razones de peso para compartir el evangelio. Primeramente, la obediencia. Hemos hablado y hemos revisado el texto en Mateo 28. Somos llamados a ser discípulos. Yo cité el texto de Pedro, que el Señor nos alcanza de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que anunciar sus virtudes. Podemos pensar en las mismas palabras de Jesús, que Él decía, ¿sabes qué? No basta con que digas Señor, Señor, sino que tienes que obedecer mi voz. Entonces, una motivación correcta sería por obediencia a nuestro Señor. Nosotros le amamos a Él y respondemos a lo que Él nos está llamando. ¿Ya? Otra motivación correcta sería amor por las personas que necesitan del Evangelio. Amor por las almas. ¿Ya? Es ver la necesidad en el corazón de esas personas y responder con el mayor bien que podríamos darle, que es predicarles el Evangelio. Hay un comediante y esta frase siempre se comparte y la voy a compartir. Y es un comediante estadounidense que es ateo y él en un show dijo lo siguiente, y es súper curioso lo que dijo. Él dijo, si crees que existe un cielo y un infierno y que la gente podría ir al infierno o no obtener la vida eterna o lo que sea, y piensas que, bueno, no vale la pena decirles esto porque haría que las cosas fueran socialmente incómodas, ¿cuánto tienes que odiar a alguien para no hacer proselitismo? ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para creer que la vida eterna es posible y no decírselo?
él lo tiraba a modo de chiste. Él decía, bueno, si los cristianos realmente creen que si es que no nos dicen el mensaje del Evangelio, nosotros nos vamos a ir al infierno, cuando no abren su boca, nos están odiando. Él decía, nos están odiando porque pareciera que no estuvieran convencidos de que realmente mi camino es un camino de condenación. Y él hacía esto a modo de, ¿verdad?, de burla un poco incluso, pero es interesante que una persona que no es creyente pueda reconocer de que si es que el mensaje del Evangelio es real, si es que la bondad que está contenida en el mensaje del Evangelio es la que la palabra dice que contiene, bueno, debiéramos comunicarlo. Es lo mejor que podríamos hacer por una persona que sabemos cuál es el destino que le espera, cuál es su condición delante del Señor. La siguiente, Jairo, por favor. Entonces, una motivación más para poder predicar el mensaje del Evangelio es amar a las personas, ¿ya? Si hemos entendido el mensaje del Evangelio, lo mejor que podríamos hacer por las personas es comunicárselo. Y finalmente, y quizás como motivo general o más grande de todo lo que hacemos, y sabemos que la palabra nos llama a hacer todo para la gloria de Dios, ¿ya? Al final del día, el evangelismo es un medio para glorificar a Dios, ¿ya? Nuestra misión es simplemente utilizar ese medio, dar a conocer el Evangelio, dejar los resultados al Señor, y eso ya está dando gloria a su nombre. Está anunciando sus bondades, está anunciando su belleza, está anunciando su hermosura, está anunciando su gloria, ¿ya? El evangelismo es un medio para glorificar el nombre de Dios, ¿ya? Y eso queremos al final del día, que cada día más personas traigan gloria a su nombre. Entonces, la primera barrera que debemos identificar en nuestros corazones es si estamos motivados, si tenemos el deseo. Y si no lo tenemos, bueno, vayamos a la palabra y comencemos a analizar nuestras convicciones y vamos a encontrar razones de peso para comunicar el Evangelio, ¿ya? Obediencia, amor por las almas, la gloria de Dios. Otra barrera que puede haber en nuestros corazones es la preparación, ¿ya? Y con preparación me refiero a si es que somos capaces de comunicar el Evangelio. Tuvimos una clase dedicada a eso, una o dos clases que estuvimos hablando acerca del mensaje del Evangelio, acerca de cómo comunicarlo, incluso les dimos una pequeña ayuda a memoria, Dios, el hombre, Jesús y la respuesta, ¿cierto?, que nos podía ayudar para poder estructurar el mensaje del Evangelio. Y es importante, la capacitación es importante, de hecho ahí, y ese texto en Pedro lo hemos también estudiado en otras clases, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, para estar preparados se necesitan dos cosas. Se necesita primeramente entender el Evangelio de manera personal y ser capaz de comunicarlo, ¿ya? Esas dos cosas son importantes, ¿ya? Haberlo entendido, creído, abrazado de manera personal y ser capaz de comunicarlo, ¿ya? Algunos dicen que el evangelismo es como un buen juego de mesa, podríamos decir como no sé, si el ajedrez o un juego de mesa bueno, en donde aprender a jugar de manera general nos va a tomar unos minutos y vamos a poder de cierta manera llevar adelante el juego, pero dominarlo por completo te va a tomar toda la vida, ¿ya? Y si seguimos profundizando en las verdades del Evangelio, eso nos va a tomar toda la vida, ¿ya? Y es así, porque es el mensaje de Dios para la humanidad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, siempre vamos a necesitar seguir profundizando, seguir conociendo, pero tenemos que reconocer que debiéramos tener al menos una capacidad mínima de poder comunicar las verdades esenciales, ¿ya? Si es que hemos creído en ese mensaje, debiéramos prepararnos para poder darlo a conocer, ¿ya? Y aquí quizás voy a dar la oportunidad, no sé si alguien quiere brevemente compartir cómo aprendió a evangelizar o quizás alguna herramienta que encuentra útil y que quisiera compartir con otro hermano que ha utilizado para poder evangelizar, para crecer quizás en estar más preparado para poder darlo a conocer de mejor manera. ¿Cómo aprendimos a evangelizar? De repente tenemos recuerdos, oye, yo me acuerdo cuando era joven que me enseñaron de esta manera y eso me sirvió y así me vi alentado para poder comunicar el Evangelio. Mati, ¿te puedes poner de pie, por favor?
Súper. Gracias, hermano. Bueno, ahí hay dos cosas valiosas que podríamos tener, ¿cierto? Compartí acerca del ramo del ICAT, específicamente cómo se abordan la predicación del Evangelio en el libro de los Hechos. Ahí hay buenas herramientas. Toma el tiempo de poder leer el libro de los Hechos y ahí hay bastantes predicaciones del Evangelio. Y cómo se aborda diferentes aristas. ¿Qué pasaba cuando la multitud era mayoritariamente judía? Y cómo, cierto, la persona que estaba predicando quizás lo abarcaba desde la historia de Israel, pero después podemos ver a Pablo en Atenas, en el Areópago, y fíjese de la manera en que él hace el nexo para proceder a comunicarles el Evangelio. Entonces ahí hay buenas herramientas para seguir profundizando en la comunicación del mensaje del Evangelio. Y también nuestro hermano compartía el ejemplo de, no sé si es pastor, pero este hermano estadounidense, Ray Comfort, que tiene muchísimos videos en internet y lleva haciendo eso hace muchos años, entrevistando a gente en la calle y de inmediato a través de preguntas, llevándolos al mensaje del Evangelio. Así que hay dos vías importantes. Super. Entonces, lo importante es que vamos a tener que tomar ciertas decisiones para poder llegar al evangelismo. Hermana Claudia.
Súper. Entonces ahí hay más herramientas prácticas. Compre un mate y enséñale a sus hijos, ¿cierto?, la palabra de Dios. Y bueno, y tiene mucho que ver con saber manejar los textos de la palabra, ¿cierto? Instruir a los pequeños, instruirnos nosotros mismos para poder conocer los textos de la palabra. Yo recuerdo herramientas tan básicas como el libro Sin Palabras, ¿cierto?, que nos predicaban cuando éramos pequeñitos. En su momento se hablaba del camino romano, ¿cierto?, manejar algunos textos clave en el libro de Romanos. Pero lo importante es conocer las Escrituras y tener la capacidad de comunicar el mensaje del Evangelio de manera clara. Ya sea que tengamos estudios teológicos o no tengamos estudios teológicos, pero todos tenemos la palabra, ¿ya? Y ahí está el mensaje del Evangelio, ¿ya? Entonces seguimos con la tercera pregunta, en cuanto a las barreras que hay en nuestro corazón muchas veces. ¿Sabes que no tengo el deseo? Siento que no estoy preparado. Y la tercera barrera es si es que estamos disponibles, ¿ya? Y con esta pregunta estamos apuntando más que nada si es que estamos físicamente disponibles para las personas no creyentes, para entablar relaciones personales con ellas y comunicarles el Evangelio. La pregunta es, bueno, quizás si tengo el deseo, quizás si tengo la capacidad de comunicarme, pero no quiero y no tengo relaciones con no creyentes. Simplemente no estoy con no creyentes o evito cualquier tipo de relación, estar en eventos, en reuniones con no creyentes. Es complejo si que alguien tendría que vivir en un monasterio o en algo así, pero quizás sea una barrera que tenemos, ¿ya? Quizás no estamos o no queremos estar simplemente con no cristianos, ¿ya? Y con todo lo que hemos aprendido a lo largo de este curso, debiera ser importante para nosotros responder al llamado del Señor de poder hacer discípulos, de predicar el mensaje del Evangelio. Y para eso vamos a tener que pasar tiempo con personas que no le conocen, ¿ya? Entonces es una buena pregunta y quizás ahí podríamos seguir profundizando, pero en honor al tiempo no podríamos, y es pensar cómo podríamos de manera práctica, ¿cierto?, poder eliminar esa barrera, ¿ya? Esa barrera que sabes que no paso tiempo con no creyentes. ¿De qué forma práctica podría yo eliminar esa barrera y empezar a involucrarme más con no cristianos, ¿ya? Vamos a ir al siguiente gran punto. El primero era identifica las barreras de tu corazón e elimínalas. Y el siguiente punto para poder ser intencional en el evangelismo, y tiene mucho que ver con lo que Pastor Walter estaba compartiendo, es convierte las conversaciones comunes en intercambios eternos, ¿ya? Quizás esta es una de las partes más como complejas del evangelismo, ¿ya? Y ese es ese punto en donde estamos conversando con las personas y tenemos que pasar y ahí puse esa imagen, a ver la siguiente, Jairo, por favor. Tenemos que pasar de hablar del clima a hablar de cosas que tienen que ver con su alma, ¿ya? Cosas de mucha profundidad, ¿ya? Cosas que tienen que ver con el corazón, con lo más íntimo de la persona, ¿ya? Y quizás ese como puente que tenemos que cruzar entre conversar de cosas que pasan alrededor, clichés, ¿cierto?, cosas que muchas veces no tienen gran relevancia, a conversar asuntos del alma de esa persona, es difícil muchas veces, ¿ya? Y debiéramos ser intencionales en darnos cuenta que sabes que parece que hay una dificultad. Parece que estoy pasando tiempo con gente no creyente, pero normalmente hablamos de cualquier cosa que en verdad no nos llega a ningún asunto, o hablamos de las cosas cotidianas simplemente, y nunca hemos dado ese salto, cruzar ese puente para poder conversar de las cosas que realmente valen la pena, de los asuntos más importantes, de los asuntos más profundos, ¿ya? Entonces, si estamos motivados, si estamos preparados, si estamos disponibles, entonces tenemos que utilizar esas oportunidades para cruzar ese puente y pasar de hablar del clima a comenzar a hablar acerca del Evangelio y de la condición del alma de esa persona delante del Señor. Y aquí hay 4 consejos más que los voy a mencionar solamente porque tenemos que terminar de manera especial esta escuela dominical. No, el anterior, Jairo, por favor, que voy a leer ya. 4 consejos para cruzar ese puente y llevar las conversaciones un poco más allá. El primero es orar por sabiduría para saber cuán rápido debiéramos pasar a compartir el Evangelio. Ya cada encuentro con las personas es diferente. Pastor Walter decía que muchas veces el Señor nos va a dar una oportunidad de hablar con un extraño y que quizás nunca más lo vamos a ver en la vida. El conductor del Uber. ¿A quién no le ha pasado? Tomamos el Uber y ellos normalmente tienen ganas de conversar, o los taxistas, y dicen 2 frases a ver si es que nosotros también estamos en esa disposición y probablemente nunca más lo vamos a ver en la vida. Y son oportunidades que se abren frente de nosotros para saber transitar, de llevar una conversación superficial, adentrarnos y dar a conocer el mensaje del Evangelio.
¿ya? Y se requiere sabiduría para saber si es que esa oportunidad va en ese sentido. ¿Sabes qué? Esta es la oportunidad que voy a tener con esta persona. Pasamos a conversar acerca del Evangelio o no. ¿Ya? Podemos pensar en el conductor del Uber. De repente vamos de vacaciones a algún lugar y conocemos a alguna familia que sabemos que vamos a estar ahí solamente por un par de semanas y nunca más los vamos a ver. Son una oportunidad que el Señor nos abrió y tenemos que aprovecharla. De repente incluso los viajes en el metro, en la micro, en el bus cuando viajamos, en una fila, en la fila del banco, no sé, en un local de comida. Tantas cosas que de repente tenemos pequeñas interacciones con personas y muchas personas andan con ánimo de poder conversar y son oportunidades únicas que tenemos que orar por sabiduría para utilizarlas, para tomarlas y comunicar el mensaje del Evangelio. Ahora, en otras ocasiones, y por eso habla de sabiduría y la PPT, dice, siembra semillas con tus palabras y hechos. Hay otras oportunidades en donde sabemos que vamos a tener más tiempo para poder comunicar el Evangelio y quizás más tiempo para poder entablar una relación personal con ese hombre, con esa mujer que tenemos enfrente, ¿ya? Y en este sentido quiero hacer una pequeña encuesta, quiero hacer una prueba acá, ¿ya? ¿Y cuántos de aquí, quiero preguntar, cuántos de aquí llegaron al Evangelio, conocieron el Evangelio porque un completo desconocido les habló, un extraño? Los tomó, no sé, en la calle o qué sé yo, y les habló. Que levanten la mano. ¿Quién llegó al Evangelio porque un completo desconocido les habló? ¿Ya? Súper. Ahora, otra pregunta. ¿Cuántos llegaron aquí porque una persona que no conocían de nada los invitó a un evento evangelístico y en el evento evangelístico conocieron el Evangelio? Ustedes fueron invitados, ustedes no conocían a nadie de la iglesia, era un evento evangelístico, te llegó una invitación, no sabes de dónde, entraste y se predicó el mensaje del Evangelio y conociste al Señor. ¿Cuántos de aquí conocieron al Señor en un evento evangelístico del cual no conocían a nadie y llegaron al evento? La última pregunta, ¿cuántos llegaron a conocer al Señor Jesús, a conocer el mensaje del Evangelio porque un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, de universidad les habló del Evangelio, porque conocían a un creyente que les habló del Evangelio? ¿Cuántos de acá llegaron de esa forma? Un amigo, un compañero de universidad, un familiar, alguien cercano, un papá, les habló del Evangelio. La mayoría. Pareciera ser que hay un patrón general que a menudo llegamos al Evangelio y la gente llega al Evangelio a través de las relaciones personales con otros cristianos, a través de la familia, a través de los amigos, a través de los vecinos. Pareciera ser que hay un patrón general en que debiéramos ser intencionales en forjar relaciones con las personas y a través de esas relaciones comenzar a tomar cada vez más oportunidades para poder dar a conocer el Evangelio. Nosotros sabemos que el Señor puede hacer las cosas como Él quiere y sabemos que ha llegado, y de hecho algunos levantaron la mano. Llegan personas porque un extraño, ¿cierto?, les entrega un tratado y les comunica el mensaje del Evangelio y el Señor hace la obra. Y Él puede hacerlo. Él puede hacerlo y no hay duda de eso, ¿ya? Sin embargo, en este segundo punto quiero alentarlos a poder cultivar esas relaciones y comenzar a aprovechar esa relación que se está forjando, esa confianza que va creciendo para poder comunicar el Evangelio, sembrar esas semillas. Yo leía al comienzo Colosenses 4. Voy a leer el 5 y el 6, que lo leí al principio. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Ya? Hay una buena oración que podemos hacer para poder relacionarnos con nuestra familia que es inconversa, con nuestro compañero de trabajo que no creen en el Señor, ¿cierto? Con nuestros vecinos. Orar para que el Señor, ¿cierto?, nos ayude a andar sabiamente para con ellos, a hacer testimonio, a dejar pequeñas semillitas plantadas. Pastor Walter daba algunos ejemplos bastante buenos, ¿cierto? Que de repente pequeñas cosas que podemos hacer ya están diciéndole a la persona, ¿sabes qué? Él es creyente, ¿sabes qué? Él cree en esto, como que despierta la curiosidad muchas veces de las personas. Ahora, de repente tenemos tantas barreras en nuestro corazón que incluso nos da miedo decir que somos cristianos, ¿ya? Sin embargo, los aliento a introducir como en nuestro vocabulario del día a día con las personas el hecho de que conocemos a Dios, el hecho de que nos congregamos con otros creyentes. Cuando mañana, el día lunes, conversamos con las personas, ¿y qué hiciste ayer? Naturalmente debieran decir, ¿sabes qué? Me reuní con mi familia, con mis hermanos, y fui a la iglesia, y sí, frases tan pequeñitas como eso abren puertas para preguntas, para conversaciones, ¿cierto?
La simple pregunta de que alguien nos cuente un problema y preguntarle cómo podríamos orar por esa persona, sin ser creyente esa persona incluso. Abren puertas, ¿cierto? ¿Para qué? Para llevar esas conversaciones, nuevamente, desde el clima a cosas más profundas, ¿cierto? A la condición del alma de esa persona. Los dos últimos consejos: observa y escucha a las personas, ¿ya? A menudo, como que vivimos un poco en piloto automático y no nos damos cuenta que las relaciones personales que llevamos adelante están todo el rato en un nivel como más bien superficial. Hablamos de lo que estamos haciendo en el trabajo, lo que no estamos haciendo, si cumplimos, no cumplimos, ¿cierto? Acerca de, no sé, de noticias, de las cosas que quizás están pasando en el país de manera general, y no nos damos cuenta que, ¿sabes qué? Nunca me he puesto a pensar cuáles son las convicciones de la persona que tengo enfrente. ¿Cuáles son las opiniones profundas de la persona y dónde están basadas? ¿Cuáles son los deseos de esa persona? ¿Quién la mueve a estar aquí en el trabajo? ¿Quién la mueve a estar acá compartiendo con nosotros? ¿Quién mueve a esta persona de manera general en la vida? ¿Quién mueve a esta persona, sabes qué, a llevar adelante su familia o a no tener familia? ¿Qué es lo que está buscando esta persona con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su mente? ¿Qué está amando? Probablemente a menudo no lo sabemos con las personas que nos rodean que no son creyentes, ¿ya? Abre los ojos y obsérvalas, conócelas, escúchalas, ¿ya? ¿Para qué? Para que podamos conversar acerca de esos asuntos, ¿ya? Y finalmente, prepara las conversaciones sobre el Evangelio, ¿ya? Si esta clase se centraba en algo, era en eso, en alentarlos a prepararse, a pensar acerca de esas conversaciones que vamos a tener. ¿Por qué no? Y esto lo hemos repetido en otras clases, involucrar amigos no creyentes con personas que son creyentes. ¿Sabes qué? Salgamos a, no sé, tengo que ir al mall a comprarme algo. ¿Sabes qué? Voy a invitar a esta amiga que es no creyente, pero este amigo de la iglesia igualmente. Y lo preparo, lo planifiqué y lo llevo adelante. Muchas personas dicen que lo que no tiene lugar en nuestro calendario en verdad no nos importa. Lo que no tiene lugar en nuestra planificación. Planifiquémoslo. Si es que creemos realmente que el Señor nos alcanzó para que podamos darla a conocer, debiera tener algún tipo de espacio en nuestra vida. Ahora sí, para terminar. Y ese es quizás el gran mensaje de la clase. Sé estratégico y sé intencional en toda tu vida, ¿ya? Con toda tu vida con este asunto, ¿ya? Entendiendo para quién nos salvó el Señor. Quiero que vean 3 imágenes. ¿Ya? Quiero que vean este living. ¿Quién crees que vive aquí? Probablemente un bombero. Probablemente vive aquí un bombero, ¿cierto? Que está la chaqueta de bombero. Tiene fotos de incendio, no sé si los bomberos tienen fotos de incendio en su casa. Pero nosotros vemos esto y sabes que aquí hay un bombero, ¿ya? O alguien que ama a los bomberos y es muy fanático por los bomberos, ¿ya? La siguiente. ¿Y quién vive acá? Probablemente un futbolista. ¿Y la siguiente? Es la misma casa. ¿Y quién vive ahí? Una modista, una diseñadora, ¿cierto? Alguien que le gusta la tela, trabajar probablemente en eso. Y la pregunta para nosotros es la siguiente. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Según la palabra de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Si es que pudiéramos ver el living de nuestro corazón, ¿cómo debiera verse? ¿Qué cosas están ahí? Siempre, en el living siempre están las cosas que ocupamos más a menudo, ¿cierto? Están a la mano en la mesita de centro y todo. Si pudiéramos ver el living de nuestro corazón y pudiéramos ver qué asuntos están más frecuentemente ahí, las cosas que nos importan, las cosas que muestran quiénes somos. ¿Quiénes somos nosotros? La palabra del Señor en 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La palabra dice que somos hartas cosas, ¿cierto? Nuestra identidad está bien robusta porque está en Cristo, pero una de las cosas que somos nosotros somos embajadores. Somos representantes del Señor en esta tierra. Decimos, ¿sabes qué? No soy de este mundo, mi nación, mi país está en otro lugar, yo soy una avanzada y estoy dando a conocer el nombre de mi Rey, ¿ya? Y si viéramos el living de nuestros corazones, ¿de qué manera estamos invirtiendo nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestra mente, nuestro tiempo? De alguna forma debiéramos ver lo que somos.
Y ese es el aliento acá, en ser intencionales, en poder invertir recursos, nuestra mente, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, en ser esto, en ser lo que ya somos, en ser representantes de Jesús, en poder comunicar al mundo este mensaje, ¿ya? Y hemos hablado de hartas formas en las que nosotros pudiéramos invertir estas cosas. Hemos hablado acerca de la oración, hemos hablado acerca de prepararnos, incluso podríamos pensar en tener tratados. Eso de invertir, ¿cierto? De manera quizás más tangible, ¿cierto? Tratados, Biblias, algo que pueda entregar para compartir el mensaje del Evangelio, buscar oportunidades, tantas cosas que debieran estar por ahí en nuestra vida, porque eso somos, ¿ya? Porque eso somos. Eso somos, hermanos, si hemos creído en Cristo, somos sus embajadores, somos sus representantes y tenemos una gloriosa, una maravillosa misión en este mundo. Y quiero alentarte a eso, ¿ya? Conclusión, vive como lo que ya eres, un embajador del Rey. Sé intencional, habla de Jesús, ¿ya? Quisiera terminar que abriéramos nuestras Biblias en Colosenses, porque cada último domingo del mes pasan acá, y me pasé un poquito en el tiempo, pasan acá los niños y nos comparten su versículo. Y yo hace un mes dije algo y la semana me acordé y la idea es que nos podamos aprender estos versículos de memoria, ¿ya? En Colosenses 4, vamos a partir por el versículo 2, 3 y 4, ¿ya? Y en la medida de lo posible, antes de que terminemos este curso, aprendernos el 5 y el 6 igualmente, ¿ya? Pero vamos a leer, en la medida de lo posible, decir de memoria Colosenses 4, versículos 2, 3 y 4, ¿ya? Así que cuando pasen los niños, voy a hacer que los niños digan su versículo primero, así que van a tener todos estos minutos para al menos aprenderse el 4, perseverad en la oración, velando en todo tiempo con acción de gracias. Ya, al menos ese de memoria, y después inclinamos nuestra cabeza y leemos, ¿ya? Así que voy a pedir si que me pueden ayudar con los niños que pasen a este lugar. Perseverad en la oración, velando en todo tiempo con acción de gracias. Ahí. Súper, entonces aquí está la clase de ovejitas del buen pastor. Estamos esperando que salga ahí la clase de embajadores del rey antes de aquí. Hijos de David. Estuvimos hablando de los embajadores y me... Entonces, por mientras, nuestras hermanas nos van a compartir lo que han estado viendo y después comparten el versículo. Buenos días a cada uno de ustedes, les saludamos en el nombre del Señor. Y en esta mañana decir que estas últimas clases hemos estado viendo lo que es el Espíritu Santo, que mora en los que creen en el Señor Jesús, que tiene el poder para ayudar cuando estamos débiles. Y hoy día vimos los frutos, el fruto del Espíritu Santo. Damos gracias a los papás porque se han aprendido los versículos, porque el Señor ha trabajado en sus vidas. Y ahora vamos a dar el versículo que corresponde en este mes. Simón y Elisa se lo aprendieron, pero como van al ritmo de los más grandes, puede que no se note, pero así que ya damos gracias por eso, porque siendo tan pequeñitos, ya están aprendiéndose los versículos. Jesús, Daniel, Lucas, ahí que estamos reforzando para que ya en los próximos meses también puedan entregarlo.
pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Hechos 1:2. Poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Hola hermanos, bueno, nosotros también hoy día estuvimos viendo los frutos del Espíritu Santo y vamos a decir también Hechos 1:8 que corresponde a las lecciones pasadas. Hemos estado harto tiempo estudiando al Espíritu Santo, ¿ya? Gracias hermano, bueno igual tenemos que seguir reforzando, ya porque nos falta un poquito, pero vemos también compromiso, así que eso. Ahora nos paramos la clase de adultos, nos ponemos de pie. Vamos a ir con Colosenses 4:2. Ya, Colosenses 4:2. Ya, de memoria con Colosenses 4:2. Ya, cita, versículo, cita. Ya, 1, 2, 3. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en toda acción de gracia. Vamos a estar orando porque también nosotros necesitamos seguir creciendo y practicando, ¿ya? Pero para la próxima oportunidad vamos a intentar decir el versículo 2, 3 y 4, ¿ya? Así que queda como tarea para el siguiente mes, ¿ya? Así que nos sentamos y vamos a terminar en oración agradeciendo al Señor por este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, agradecidos de ti, Señor, porque tú nos has dado los medios por los cuales podemos capacitarnos, Señor, por los cuales podemos crecer. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo y agradecemos también por los alimentos que nos vamos a servir, que tú nos provees, Señor. Agradecemos por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con el break. En unos minutos volvemos para el